Pontevedra tiene su Semana Santa característica e inconfundible, con unas señas de identidad propias y una larga tradición histórica cuyos orígenes se pierden en el tiempo. Y aunque las celebraciones actuales se iniciaron en 1949, las primeras referencias nos llevan hasta el año 1351, en el que el Ayuntamiento asumió la organización de la procesión del Domingo de Ramos, que hasta ese momento celebraba la Orden Dominica. A partir de ahí y con el paso de los años fueron surgiendo el resto de procesiones, hasta configurar el antiguo ceremonial que en parte dependía del Ayuntamiento, pero también de diversos colectivos religiosos. Las celebraciones penitenciales comenzaban el Domingo de Ramos con la procesión de palmas y ramos, organizada desde 1351 por el Ayuntamiento. En la antigua iglesia de San Bartolomé se reunían todas las gentes de la ciudad que acudían con palmas y ramos para participar en la procesión, y desde ahí se dirigían hasta la iglesia de Santo Domingo para la lectura del Evangelio, y una vez concluido se reorganizaba la procesión y regresaba a San Bartolomé. La procesión de Ramos no era la única de esta jornada, ya que por la tarde la venerable orden terciaria organizaba la procesión del Ecce Homo. A las 3 de la tarde, en la iglesia de San Francisco se celebraba el sermón del Ecce Homo y a su término comenzaba la procesión, en la que la orden terciaria acompañaba las imágenes del Ecce Homo y de Cristo con la cruz a cuestas, que tras recorrer las principales calles de la ciudad se recogía en la misma iglesia franciscana. El miércoles santo se reanudaban las celebraciones con la procesión de la Virgen de la Soledad, organizada por la parroquia de Santa María, con la que culminaba el triduo dedicado a la Virgen que se celebraba en esta iglesia. A partir del Jueves Santo tenían lugar las principales ceremonias, y éstas se comenzaban a las 9 de la mañana con la liturgia. A esa hora, alcaldes y regidores asistían a los oficios en la iglesia de San Bartolomé, portando las varas del palio en la procesión del traslado del Santísimo al monumento. Posteriormente, a las 3 de la tarde, en la Plaza de la Herrería se representaba el auto del prendimiento, en el que se escenificaba el prendimiento de Cristo, sirviendo de prolegómeno a la ceremonia procesional del día, la procesión de los pasos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la más importante de todas las procesiones del antiguo ceremonial y su celebración comenzó en el siglo XV, siendo organizada inicialmente por la Cofradía de la Santa Veracruz, hasta que en 1563 el Ayuntamiento la asumió como propia. Junto con la Cofradía de la Veracruz, en esta procesión también participaba la Congregación de la Purísima Concepción y Misericordia, y aunque en principio solo concurrían disciplinantes, desde finales del siglo XVI se fueron introduciendo los pasos que representaban la Pasión de Cristo, que eran portados a hombros por miembros de las cofradías gremiales de la ciudad. La procesión era encabezada por la Cofradía de la Veracruz, acompañando los pasos de la Santa Cena, la oración en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas y la cruz a cuestas, y tras ellos la Congregación de la Misericordia junto a la Virgen de la Soledad. En la antigua capilla de la Veracruz, situada en el claustro bajo del convento franciscano, se organizaba la procesión y desde ahí, y tras cruzar la nave de la iglesia franciscana, salía al exterior para recorrer las calles de la ciudad, accediendo al interior de las iglesias que se encontraban durante el recorrido, entonándose en ellas distintos salmos del Miserere, mientras la procesión transitaba por su interior. Llegados al Viernes Santo, con las primeras luces del día, la orden terciaria celebraba la procesión del encuentro, que se organizaba en la iglesia de San Francisco, desde donde se dirigía a la calle Amargura, próxima a la Basílica de Santa María, lugar en el que se escenificaba el encuentro de las imágenes de Cristo con la cruz, la Virgen, San Juan y la Verónica, mientras un sacerdote pronunciaba el sermón y concluido la procesión regresaba a la iglesia de San Francisco. Finalizada la procesión del encuentro, alcaldes y regidores asistían a los oficios en la iglesia de San Bartolomé, portando nuevamente las varas del palio en la procesión del traslado del Santísimo,
y a primera hora de la tarde en la iglesia de Santo Domingo se celebraba una de las ceremonias más emotivas de la Semana Santa, el descendimiento, en la que una imagen de Cristo crucificado era descendida de la cruz e introducida en una urna, organizándose a continuación la procesión del Santo Entierro, que dependía de la orden dominica. Una vez recogida la procesión del Santo Entierro, la orden terciaria celebraba la procesión de los Dolores de Nuestra Señora, en la que los hermanos terciarios acompañaban una imagen de la Virgen por las calles de la ciudad mientras rezaban las estaciones del Vía Crucis, concluyendo así las celebraciones. Estas 7 procesiones integraron el antiguo ceremonial de la Semana Santa de Pontevedra, un ceremonial que continuó plenamente vigente con el paso del tiempo hasta vivir las primeras modificaciones sustanciales a partir de 1835, a consecuencia de la desamortización de Mendizábal. 2 fueron las principales consecuencias del proceso exclaustrador en relación a la Semana Santa. La primera fue la disolución de la Congregación de la Misericordia, con lo que dejó de participar en la procesión del Jueves Santo. La segunda consecuencia fue la marcha de la Orden Dominica de la ciudad, tras ser exclaustrado su convento, con lo que la procesión del Santo Entierro dejó de organizarse durante algunos años, hasta que en 1844 el Ayuntamiento, por petición popular, asumió su organización. Durante este periodo, el resto de procesiones continuaron celebrándose igual que en la antigüedad hasta comienzos del siglo XX, en que comenzó el declive de las celebraciones penitenciales y que llevó a la supresión de algunas de las procesiones. La primera en suprimirse fue la procesión del Encuentro a inicios del siglo XX, seguida pocos años después por la del Ecce Homo. Posteriormente, en la década de los 20, se suprimieron la procesión de la Soledad y la del Domingo de Ramos, celebrándose únicamente desde ese momento la procesión de los Pasos y la procesión del Santo Entierro, que se mantuvieron hasta 1933, año en el que el Ayuntamiento acordó no organizarlas. Esta situación llevó en 1934 al párroco de Santa María, don Jesús Mansilla Fernández, a encargarse de organizar la procesión del Santo Entierro, dando lugar a una brillante manifestación de fe y fervor popular que se repitió al año siguiente. Por este motivo, en 1936 el Ayuntamiento volvió a encargarse nuevamente de organizar esta procesión, la única que se celebró hasta 1948, año en el que concluyeron las celebraciones del antiguo ceremonial de la Semana Santa de Pontevedra. Tras la Semana Santa de 1948, el coadjutor de la parroquia de San Bartolomé, don Luis Pintos Fonseca, gracias a quien, en 1949, nacieron las actuales celebraciones. La idea propuesta por Pintos Fonseca consistió en restaurar las antiguas procesiones con todo su esplendor del pasado, y tras exponerlo ante una serie de personas, todos se pusieron a trabajar para que la ciudad pudiese celebrar nuevamente sus tradicionales procesiones. Este fue el objetivo inicial, pero con el paso de los años y la rápida evolución de los trabajos, se consiguió renovar completamente las celebraciones, lo que se comprueba con la fundación de las actuales cofradías, nacidas todas a partir de 1949. Cada año, durante los primeros momentos, la Semana Santa de Pontevedra iba aumentando su solemnidad. Todas las cofradías penitenciales constituyen la Junta Coordinadora de las Cofradías Penitenciales de la Semana Santa de Pontevedra, fundada el 5 de abril de 1949, con el fin de asumir la organización de las nuevas celebraciones, siendo su primer presidente don Vicente Riestra Calderón. Pero la renovación del ceremonial de la Semana Santa, iniciada en 1949, se constató también con la realización de nuevos pasos e imágenes que en algunos casos sustituyeron a los antiguos y en otros ampliaron el repertorio iconográfico de la Pasión, hasta configurar el actual ceremonial, que comienza en la mañana del Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, palmas y olivos reciben a Jesús. Comienza la Semana Santa en Pontevedra. Es un día jubiloso en el que la ciudad conmemora la entrada de Cristo en Jerusalén. Una única procesión recorre las calles pontevedresas este domingo, la cual tiene un significado especial para los más pequeños. Es de las pocas ciudades de España en que no desfila ninguna cofradía.
La procesión de Jesús entrando en Jerusalén, o más bien de la borriquita, es organizada por la Junta Coordinadora de la Semana Santa. A las 12:30 del mediodía, desde el atrio del convento de San Francisco, se celebra, tras la lectura del Evangelio del día, la bendición general de palmas y ramos, organizándose de seguido la procesión, que comienza su recorrido en el incomparable marco de la Plaza de la Herrería, que ese día acoge a un gran número de fieles que con sus palmas y ramos aclaman al Señor en su entrada en la ciudad santa. Escena representada por la popular imagen de la borriquita, realizada en 1950 por el compostelano Manuel Miranda. Esta imagen fue el primer gran proyecto escultórico promovido por la Junta Coordinadora con el fin de renovar las celebraciones y supuso un hito destacado, ya que nunca antes en esta procesión había participado una imagen de Cristo. Para poder sufragar la obra, la Junta Coordinadora organizó una colecta popular que contó con numerosas aportaciones. Recorre distintas calles del casco histórico que este día está lleno de niños y niñas que con sus palmas saludan el paso del Señor, para dirigirse en los años impares a la Basílica de Santa María y en los pares a la iglesia de San Bartolomé. Y una vez finalizada la procesión, en la iglesia de recogida se celebra la Misa de Ramos. Lunes Santo, preparación a la Pasión. El Lunes Santo es una jornada de preparación para los días centrales de la Semana Santa. Es quizás el día menos intenso en la Semana Santa de Pontevedra, al no discurrir por ella procesión alguna. Solo quedan datos de una única procesión perdida y que no ha sido de momento recuperada. Así, durante la década de los 60, en este día se celebraba la procesión de la Caída. En dicha procesión participaba la imagen de Cristo con la cruz que se venera en la iglesia de San Francisco, seguido por la Virgen de los Dolores venerada en la misma iglesia. Además, y como comienzo de la preparación para el Triduo Pascual, tiene lugar en la Real Basílica de Santa María el primer día del Triduo dedicado a la Virgen de la Soledad. Martes Santo, día de recogimiento y silencio. En este día la ciudad comienza a oler a cera e incienso, pues las procesiones recobran su protagonismo por las calles del casco histórico. Es el día en que la Cofradía del Silencio saca a la calle a nuestro Padre Jesús del Silencio, o mejor, Jesús Nazareno, como más se le conoce a la procesión. La Cofradía del Silencio fue fundada en marzo de 1952 por un grupo de jóvenes pontevedreses estudiantes en la Universidad de Santiago, y que, impulsados por el que fue su presidente fundador, don Francisco Ferreiro Sanz, consiguieron en ese mismo año, y aunque quedaban escasas fechas para Semana Santa, el permiso de la Junta Coordinadora para llevar a cabo en la noche del Martes Santo la procesión de Jesús Nazareno. Además, a partir de ese año también participarán en las procesiones del Jueves y Viernes Santo. El carácter universitario de sus orígenes hace que aún hoy en día sean muchos los estudiantes que formen parte de ella. En esta procesión del Martes Santo, hasta 1955 participó la imagen de Jesús Nazareno, que se venera en la capilla de la calle Tetuán, y ya en 1956 comenzó a procesionar la nueva talla del Nazareno realizada por los hermanos Rivas. 2 años después, en 1958, se introdujo la imagen de la Virgen de la Esperanza, tallada también por los hermanos Rivas, y que aunque es propiedad de la Cofradía del Silencio, desde 1984 y por invitación de esta, acompaña la Cofradía de Nuestra Madre del Mayor Dolor. La procesión de Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza comienza tras la misa de la Cofradía del Silencio, que se celebra a las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Bartolomé, en la que la Cofradía del Silencio alberga su sede. Miércoles Santo, la soledad de la Madre de Jesús. Desde la antigüedad, el Miércoles Santo en Pontevedra es una jornada dedicada a la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de la Soledad. En este día concluye el Triduo de la Virgen de la Soledad, comenzado el Lunes Santo y celebrado en la Real Basílica de Santa María, y que culmina con la procesión de la Virgen de la Soledad. Hasta su supresión a comienzos del siglo XX, esta procesión era organizada por la parroquia de Santa María, siendo restablecida en 1949 por la Junta Coordinadora.
En 1972 desapareció del ceremonial de la Semana Santa y fue nuevamente recuperada en 1994 por la Cofradía de Nuestra Madre del Mayor Dolor. La Cofradía de Nuestra Madre del Mayor Dolor, Angustias y Nuestro Padre Jesús del Encuentro fue fundada en 1955. Es la única formada exclusivamente por mujeres y que tras ser disuelta en 1967 fue refundada en 1984. Tiene la característica de que a día de hoy es la cofradía que más días participa en las procesiones de la ciudad. Sus mantillas y sus trajes negros se hacen inconfundibles al paso por las calles. A las 8 de la tarde comienza la celebración litúrgica y a su término se organiza la procesión en la que participa la imagen de la Virgen de la Soledad, datada a finales del siglo XIX junto a Nuestro Padre Jesús del Encuentro, obra del compostelano Aldrey y realizada en 1956. Jueves Santo, los pasos de la Pasión pontevedresa. Es el día en que comienzan las celebraciones más importantes de la Semana Santa de Pontevedra. Cofradía y parroquias, junto a los fieles, se unen para honrar la pasión de Jesucristo. Desde primera hora de la tarde, todas las iglesias de la ciudad y sus alrededores celebran los oficios que conmemoran la institución de la Eucaristía, mientras las cofradías ultiman los preparativos para participar en la procesión de los pasos de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, que inicia su recorrido a las 8:30 de la tarde en la Plaza Alonso de Fonseca, ante la Basílica de Santa María. La procesión la encabeza la Cofradía de Nuestra Madre del Mayor Dolor acompañando el paso de la Santa Cena, grupo formado por 13 imágenes que representa a Cristo acompañado de los 12 apóstoles en la Última Cena. Fue realizado en 1693 por la antigua Cofradía de los Santos Apóstoles y participó en esta procesión hasta 1968, acompañada por la Cofradía del Santísimo, hoy con poco significado en la vida religiosa de la ciudad, recuperándolo en el año 2000 la Cofradía de Nuestra Madre del Mayor Dolor. A continuación aparece la Cofradía de Nuestra Señora del Amor Hermoso, la más joven de las cofradías pontevedresas, constituida en 1997 por un grupo de entusiastas pontevedreses que hasta entonces formaban parte de otras cofradías. Su afán fue el de enriquecer la Semana Santa de la ciudad con una nueva cofradía, que se estableció en la parroquia de San José de Campolongo. Esta cofradía acompaña al paso de la oración en el huerto, compuesto de las imágenes de Cristo, procedente del antiguo paso de la cruz a cuestas y el ángel tallado por los hermanos Rivas en 1953. Hasta 1997 fue acompañado por la Cofradía del Silencio. La procesión sigue su discurrir llegando la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Silencio, que acompaña el paso de Jesús cautivo, con el que se escenifica el prendimiento de Cristo, y el paso de la Flagelación, realizado en 1929 por Enrique Carballido. Este grupo, perteneciente al convento de San Francisco de Pontevedra, se compone de 3 imágenes: Cristo atado a la columna y los 2 sayones que lo flagelan. Es, sin duda, una de las mejores muestras de la imaginería pasional pontevedresa. El ambiente estudiantil de la Semana Santa de Pontevedra vuelve a aparecer con la Cofradía del Espíritu Santo. Fue fundada y promovida por el director del Instituto de Pontevedra, don José Filgueira Valverde, y se integró por alumnos y exalumnos de este centro docente. Todavía hoy su vinculación al Instituto de Pontevedra es grande y así la mayoría de sus componentes son miembros de aquella comunidad estudiantil del instituto, tan arraigada en la Pontevedra de mediados del siglo pasado. Acompañan el paso de la coronación de espinas, más popularmente conocido por el Ecce-Homo, o también por la acepción gallega de Noso Señor da Canela, en referencia a la caña o vara que porta. La imagen actual fue realizada en 2008 por Manuel Delgado Gambino y sufragada por la propia cofradía, reproduciendo la antigua imagen propiedad de la Junta Coordinadora, tallada a finales del siglo XVII por Esteban Cendón Buceta. En ella se muestra a Cristo sentado en un banco de madera y coronado de espinas.
El orden procesional continúa con la cofradía de Nuestro Padre Jesús con la cruz a cuestas, acompañando el paso de la cruz a cuestas, titular de la cofradía. Es una de las dos cofradías pioneras de la llamada Semana Santa moderna de Pontevedra. Fue fundada en 1949, pocos días después de la constitución de la Junta Coordinadora, y debido al creciente interés que despertó la restauración de la Semana Santa por un grupo de 30 personas. La imagen del Cristo con la cruz a cuestas fue realizada en 1952 por José Puente Otero, tomando como modelo la imagen de Cristo del Paso Zamorano Redención, obra de Mariano Benlliure, y sustituyó al antiguo paso de la cruz a cuestas realizado en el siglo XVIII. Cierra la procesión la Cofradía de la Veracruz y Misericordia. Es la más antigua de las cofradías que participan en la Semana Santa de Pontevedra. Tras dar comienzo a los trabajos de la restauración del ceremonial en 1949, una de las primeras medidas que se adoptó fue restablecer las dos antiguas cofradías que habían tenido un protagonismo destacado en las antiguas celebraciones: la Cofradía de la Santa Veracruz y la Congregación de la Purísima Concepción y Misericordia, pero ahora se decidió unificarlas en una sola, naciendo así la actual Cofradía de la Veracruz y Misericordia. Acompaña a la Virgen de la Soledad, tallada en 1923 por Maximino Magariños y que se venera en la iglesia de San Bartolomé. Una vez reunidas todas las cofradías y pasos en la Plaza Alonso de Fonseca, a las 8:30 de la tarde comienza la procesión, que recorre las principales calles de la ciudad y de su casco histórico, recogiéndose en la Basílica de Santa María. Al término de la procesión, todas las iglesias celebran la Hora Santa, concluyendo las ceremonias de la jornada. Viernes Santo, encuentro y entierro. Cuando aún los ecos de los actos del Jueves Santo apenas se apagaron en la ciudad y aún parece que las cornetas y tambores suenan en el casco antiguo, comienza la jornada del Viernes Santo con una temprana procesión, la procesión del encuentro. Cristo sale hacia el Calvario y María se dirige a su encuentro. La imagen de Jesús con la cruz a cuestas, acompañada por la cofradía de Nuestro Padre Jesús con la cruz a cuestas y fieles, sale desde la Basílica de Santa María, mientras que la Virgen de la Soledad, acompañada por la cofradía de la Veracruz y Misericordia y fieles, lo hace desde la iglesia de San Bartolomé. El recorrido procesional se hace en el más estricto silencio, roto solamente por la lectura de las estaciones del Vía Crucis, celebrándose el encuentro en la Plaza del Teucro, donde se procede a la lectura de un sermón. Es quizás, a pesar de su hora temprana, la procesión donde más se demuestra el fervor del pueblo de Pontevedra, que acude a presenciar el recorrido que Jesús y su madre hacen para llegar a su encuentro. Una vez finalizado el sermón, las imágenes regresan a sus iglesias de partida, continuando con el rezo del Vía Crucis. Por la tarde la ciudad se prepara para revivir la muerte del Salvador. Desde el mediodía las parroquias toman el protagonismo primero con los oficios en todas ellas, y a las 7 de la tarde en la Real Basílica de Santa María con el acto del desenclavo, a cuyo término se celebra la procesión general del Santo Entierro. En ella participan todas las cofradías existentes en la ciudad. En el siglo pasado incluso participaban también comunidades de frailes como los Mercedarios de Pollo o los franciscanos. Abre la procesión la cofradía de Nuestra Señora del Amor Hermoso, acompañando su imagen titular, la Virgen del Amor Hermoso, realizada en 1998. Tras ella, el gremio de mareantes, junto a Cristo crucificado, obra de escuela compostelana del siglo XVIII, que se venera en la Real Basílica de Santa María, y que procesionó por vez primera en 1950. Este gremio se une a las 6 cofradías penitenciales en el ritual de la Semana Santa pontevedresa desde 1955. Es una asociación heredera de la antigua cofradía de Corpo Santo, que agrupaba a los pescadores de la ciudad, y que tuvo gran protagonismo en la ciudad en la Edad Media. Tras él, la cofradía de Nuestra Madre del Mayor Dolor, acompañando a su titular, la Virgen del Mayor Dolor, imagen realizada en 1956 por Aldrey, que va acompañada de una talla de San Juan, realizada hacia 1950 por José Puente Otero.
Sigue la Virgen de las Angustias, imagen del siglo XIX realizada por Juan Manuel Magariños Blanco, que acompaña a la cofradía de Nuestro Padre Jesús del Silencio. María sostiene en su regazo el cuerpo muerto de su hijo y procesiona sobre un espléndido trono de palio de 12 varales realizado en 1968. La cofradía es presidida en este día por el comandante director de la Escuela Naval Militar de Marín, debido a que la entidad es cofrade mayor de esta cofradía. El orden procesional continúa con la cofradía de Nuestro Padre Jesús con la cruz a cuestas, que acompaña la imagen de Cristo yacente, obra realizada en 1915 por el escultor gerundense Joan Carrera y de Junder, y sufragada por una colecta popular, que sustituyó al antiguo paso del Santo Sepulcro. A continuación, la cofradía de la Veracruz y Misericordia, acompañando a la Virgen de la Misericordia, imagen realizada a finales del siglo XVIII y que perteneció a la antigua Congregación de la Misericordia. Esta imagen de expresión de dolor desgarrado procesiona en un trono de palio de 8 varales, diseñado en 1950 por don Luis Pintos Fonseca, mientras que los ropajes y el manto fueron bordados por las monjas trinitarias de Noia en 1958, bajo diseño también de Pintos Fonseca. Cerrando la procesión, la Cofradía del Espíritu Santo, acompañando el paso de la Santa Cruz, con el que se muestra la cruz de Cristo como fuente de vida, seguida por el clero que acompaña el Lignum Crucis, la reliquia de la cruz de Cristo que procesiona bajo palio. Al igual que la procesión de los pasos, la del Santo Entierro se organiza en la Plaza Alonso de Fonseca, ante la Basílica de Santa María, recogiéndose en esta misma iglesia tras recorrer las principales calles de la ciudad. Sábado y domingo, vigilia y resurrección. El Sábado Santo es el día en el que reflexionamos sobre la muerte de Cristo y acompañamos a María en su soledad. Y por la noche acudimos a la vigilia pascual para abrir el sepulcro y encontrarlo vacío. Cristo ha resucitado. El domingo de Resurrección, al término de la misa de las 7 de la tarde en la iglesia de San José, la Cofradía de Nuestra Señora del Amor Hermoso celebra la procesión de la Resurrección, en la que procesiona la imagen de Jesús resucitado realizada en 2004 por el sevillano Darío Fernández, con la que concluyen las ceremonias de la Pasión. Esta es la historia de la Semana Santa de Pontevedra, una Semana Santa característica e inconfundible, con unas señas de identidad propias y una larga tradición histórica. Una Semana Santa viva que mira hacia el futuro con devoción e ilusión, sin perder de vista su pasado. Una Semana Santa que quiere seguir mejorando y superándose a sí misma. Y año a año seguir recorriendo las calles de la ciudad para revivir el sacrificio del Calvario con la misma fe y solemnidad que desde siempre se ha hecho.